Vamos a ver primero qué es esto de una función. Una función, esto es una descripción más o menos rigurosa, una función es una relación entre dos magnitudes de forma que un valor cualquiera de una, que la llamaremos variable independiente, la denotamos con una x, le hacemos corresponder como mucho, sé como mucho es importante, un único valor de la otra variable, variable dependiente y. La llamamos dependiente porque depende de la otra variable, la x. Dependiendo de qué valor tenga x, y tendrá un valor o tendrá otro. Para entender esto, a mí me gusta explicarlo con el siguiente ejemplo. Imagínate que tenemos una empresa y en esta empresa lo que hacemos es meter un input, yo que sé, por ejemplo, pues arbolitos del Amazonas y salen pues muebles. Pues las funciones hacen más o menos lo mismo. Yo tengo una función f de x, le doy valores de x, el que me dé la gana, y lo que hace la función es devolverme valores de y. Y digo que esto de como mucho es importante porque para cada valor de x me tiene que devolver solo una y. Es decir, si yo a una función le doy x igual a 1 y esa función me devuelve dos valores, el 0 y el 3, por ejemplo, entonces no podríamos llamar a f de x como función. Es decir, para cada valor de x me devuelve una única y. Cuando nosotros tenemos una función y le damos un valor de x, entonces nos devuelve una y, ese valor de y es la imagen del valor x que le hemos dado. Imagínate que a esta función f de x igual a x al cuadrado le damos el valor 2, se denota de esta manera, f de 2 se lee, y esto no es más que coger nuestra formulita y sustituir allá donde veamos una x por un 2, de manera que ahora me queda 2 a la 2, esto es 4. Así pues, la imagen para x igual a 2 es y igual a 4. Decimos que 4 es la imagen de x igual a 2. En esta tablita que voy a poner ahora vamos a ver unas cuantas imágenes. A esta tabla de aquí se le llama tabla de valores y no es más que darle unos cuantos valores a la función de x y ver qué valor de y me arroja para cada valor de x. Es decir, qué imagen me devuelve. Si a esta función le damos el menos 3, me devuelve el 9. Si le doy el menos 2, me devuelve el 4, etc. Estos valores de x y sus correspondientes y los podemos situar en forma de puntos en un eje cartesiano. Tenemos aquí un eje cartesiano donde representaremos en el eje horizontal o eje de abscisas los valores de x y en el vertical o eje de ordenadas los valores de y. Luego, representar un punto sería tomar un valor de x y su imagen y mediante perpendiculares, pues situarlo. El menos 3, digamos, lo situaríamos en ese punto de x y su correspondiente imagen estaría ahí arriba, de manera que ahora, mediante una perpendicular a los ejes, podríamos situar dicho punto. Este puntito de aquí que estoy representando no es más que el punto menos 3, 9. El primer valor hace referencia al valor de la x y el segundo el valor de y. Y este punto forma parte de la función, de la gráfica de la función. Si hacemos esto mismo con cada uno de estos puntos que hemos calculado de sus valores de x con su imagen correspondiente, quedaría algo así. Aquí hemos representado unos cuantos puntos de esta función, pero podríamos haber continuado tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, tanto como quisiéramos. Tendríamos aquí infinitos valores, tanto hacia la izquierda como hacia la derecha, pero además tenemos infinitos valores entre cada uno de estos puntos. Fíjate en lo siguiente. Entre el valor 1 y el valor 2 hay infinitos valores. Aquí hemos puesto unos cuantos, no puedo ponerlos todos por una cuestión práctica, es imposible. Entre el 1 y el 2 pues está el 1,2, el 1,45, 1,83, etcétera, y sus correspondientes imágenes. Y cada uno de estos valores de x y su correspondiente imagen tendría su lugar, su punto en la gráfica. De manera que, siguiendo esta lógica, podríamos ir punto a punto, puntito a puntito, y al final acabaríamos graficando nuestra función. Estos puntos los podríamos poner tan cerca como quisiéramos. Siempre podríamos encontrar un valor intermedio entre dos puntos.
Dado que haciendo esto nunca acabaríamos, en el fondo, en la práctica, lo que hacemos es directamente unir puntos y de esta manera graficamos una función. No obstante, es importante entender que aunque nosotros hemos encontrado unos cuantos puntos de referencia y luego los hemos unido, en el fondo esta unión de puntos no es más que una infinidad de puntos infinitamente juntos entre ellos. De hecho, esa es la definición de línea en matemáticas. Es una infinidad de puntos infinitamente juntos. Para acabar la explicación del concepto de función, vamos a ver las diferentes funciones que podemos toparnos dependiendo de la fórmula. Si nos encontramos una función en forma polinómica, significa que la fórmula es un polinomio. Se caracterizan porque la variable se encuentra en la base de las potencias. Tenemos luego las funciones del tipo racional, que se caracterizan por tener cociente de polinomios. Cuando nos topamos con nuestra variable en el denominador de una fracción, significa que estamos ante una función racional. Si no encontramos la variable en el denominador de la fracción, sino que está solamente en el numerador, por ejemplo, x al cuadrado entre 3, en este caso, la variable solamente está en el numerador y no en el denominador. Por lo tanto, esta función sería polinómica, no racional. Tenemos luego las irracionales, que se caracterizan por tener la variable en el argumento de una raíz. El argumento es lo de dentro de la raíz. Tenemos las exponenciales, que se diferencian de las polinómicas porque en este caso la variable está en el exponente de la potencia, no en su base o no únicamente en su base. Tenemos luego las logarítmicas, las cuales están dentro del argumento de un logaritmo, las trigonométricas, que están dentro del argumento de una razón trigonométrica. Estas de aquí simplemente las he puesto para que sepáis que existen, pero no entran en el temario de matemáticas de ciencias sociales. Y luego tenemos las definidas a trozos. Pueden ser varias fórmulas que ya hemos visto, pero que dependen de la variable. Es decir, estaremos ante una fórmula o ante otra dependiendo de qué valor tome la variable. En este caso, que he puesto como ejemplo, únicamente sustituiríamos en x al cuadrado si estamos dando valores estrictamente menores que 0. Mientras que si le damos valores mayor o igual que 0, tendríamos que sustituir en esta otra.